Lo que parecía ser una simple coincidencia terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que hoy estremece a miles. Valeria Márquez y María José Estupiñán no solo compartían fama en redes sociales, también compartieron un destino trágico que, con el paso del tiempo, revela una conexión mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Ambas jóvenes influencers, con un carisma que iluminaba la pantalla de cualquier celular, fueron víctimas de ataques brutales, planeados con una precisión aterradora. Lo que ha dejado sin aliento a sus seguidores es que, detrás de esos crímenes, existe un patrón, una serie de detalles que parecían inofensivos, pero que, cuando se observan con atención, revelan un entramado siniestro. María José fue asesinada por un sicario disfrazado de repartidor. Valeria, abatida a tiros mientras estaba en plena transmisión en vivo. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Demasiadas coincidencias? Definitivamente. La última semana de vida de María José Estupiñán fue diferente. Su contenido, normalmente vibrante y lleno de mensajes positivos, se volvió más introspectivo. Sus historias hablaban de decisiones difíciles, de romper ciclos, de no confiar en todo el mundo. Sus seguidores, acostumbrados a verla fuerte, notaron un dejo de angustia detrás de su sonrisa. Un detalle que pocos advirtieron fue una imagen con fondo borroso en la que muchos aseguraron haber visto una figura masculina que luego sería vinculada con Valeria Márquez meses más tarde. Por su parte, Valeria había retomado su rutina en Jalisco después de regresar de Medellín. Sus publicaciones mostraban un nuevo look, una nueva actitud, como si intentara desprenderse de algo. A diferencia de su estilo habitual, comenzó a escribir frases ambiguas. No todas las heridas sangran. Hay verdades que matan más que una mentira. Sus más fieles seguidores notaron el cambio de inmediato. En un en vivo, una fan llegó a preguntarle directamente si estaba siendo amenazada. Valeria se limitó a sonreír y cambiar el tema. Lo verdaderamente inquietante es que, según fuentes cercanas a ambas, Valeria y María José no solo se conocieron en Medellín, sino que habían mantenido contacto constante desde entonces. Llamadas nocturnas, mensajes eliminados, incluso se rumorea que compartieron información delicada sobre una persona vinculada al mundo de los negocios digitales. Esa figura, cuyo nombre no ha sido revelado por razones legales, habría tenido una relación cercana con ambas y, al parecer, no toleraba la idea de que lo expusieran. Testigos afirman que Valeria parecía paranoica en sus últimos días. A menudo cambiaba de ubicación para grabar sus videos, evitaba decir dónde estaba y en una de sus últimas transmisiones comentó que «hay cosas que no puedo contar, aunque quisiera». Las autoridades aún no han determinado si existe un vínculo criminal entre ambos casos, pero cada nuevo testimonio fortalece la hipótesis de que no fueron crímenes aleatorios. Lo más inquietante es un archivo recuperado del celular de María José días después de su muerte. Un audio, guardado como nota de voz, donde se escucha claramente su voz diciendo: «Si algo me pasa, no fue un accidente, no confíen en él, Valeria sabe quién es». Esta revelación dejó perplejas a las autoridades, quienes iniciaron una investigación mucho más amplia, abriendo nuevas líneas que apuntan a un posible grupo organizado detrás de la fachada de marcas, colaboraciones y contenido viral. Ambas mujeres, brillantes, admiradas y con vidas por delante, se vieron atrapadas en una telaraña que iba más allá de la fama. Una donde la influencia digital se convirtió en un arma de doble filo. El mundo que las aplaudía por su autenticidad y belleza, también las observó caer sin poder hacer nada. Sus seguidores hoy exigen justicia, y aunque los procesos legales siguen en curso, lo que queda claro es que la historia de María José y Valeria no puede reducirse a simples titulares de violencia. Ellas eran más que influencers. Eran voces, eran fuerza, eran espejos de miles de jóvenes que sueñan con ser escuchados. Hoy, el eco de su silencio resuena con más fuerza que nunca, pidiendo respuestas, desenmascarando verdades y advirtiendo que en el mundo digital no todo lo que brilla es real. La luz encendida,
revisaba las cerraduras 3 o 4 veces antes de acostarse y dejó de salir sola, incluso para comprar un café. Su amiga aseguró que días antes de su asesinato, Valeria le confesó entre lágrimas que había visto algo que no debía. No puedo decirlo, pero si algo me pasa, no lo dejes morir contigo. Fue lo último que le pidió. Este testimonio fue ignorado por las autoridades en su momento, al no haber una denuncia formal, pero hoy es una pieza fundamental en la red de sucesos que han encendido las alarmas en Colombia y México. Los seguidores de ambas comenzaron a hacer conexiones con otras influencers que también desaparecieron de redes de manera abrupta, especialmente una chica argentina cuyo nombre, casualmente, también figuraba en la lista de asistencia del evento organizado por Influnet en Medellín. A los pocos días, un nuevo video filtrado en redes sociales comenzó a circular. Era un fragmento de una videollamada guardada en un drive compartido. La calidad era baja, pero se alcanzaban a distinguir dos rostros, María José con expresión tensa y Valeria cubriéndose la boca como si no quisiera que se oyera lo que decía. El audio apenas se captaba, pero se oía claramente cuando una de ellas susurraba: «Nos están grabando». Esto fue suficiente para encender las alarmas. Medios especializados en crimen digital comenzaron a indagar en la estructura de Influnet. Lo que parecía una simple agencia de marketing se convirtió en el epicentro de la investigación. La empresa no tenía oficinas físicas, solo una dirección postal que resultó ser falsa. Algunos de sus supuestos ejecutivos borraron sus perfiles en LinkedIn y desaparecieron del mapa. Uno de ellos, de nacionalidad venezolana, había trabajado previamente en una productora con antecedentes de explotación laboral. Los padres de Valeria contrataron un investigador privado al no obtener respuestas claras de la fiscalía. Lo que descubrió fue más oscuro de lo que podían imaginar. Había movimientos de dinero entre cuentas en Panamá, perfiles fantasmas usados para firmar contratos y varios influencers que habían denunciado, de forma indirecta, presiones para asistir a ciertos eventos donde se les pedía guardar silencio absoluto sobre lo ocurrido. Una de esas influencers, conocida por sus contenidos de viajes, publicó un video sin maquillaje y visiblemente alterada, diciendo: «Yo estuve ahí pero no vi todo, y lo poco que supe fue suficiente para querer borrarlo de mi memoria». No dio más detalles, pero ese video fue eliminado horas después. Aún así, usuarios lo descargaron y comenzaron a circularlo como prueba de que algo mucho más grande se escondía tras las muertes de María José y Valeria. Mientras tanto, un ex colaborador de Influnet, que pidió permanecer en el anonimato, reveló que ambas jóvenes fueron invitadas a una reunión privada en una finca a las afueras de Medellín, a la cual solo asistieron 5 personas. No hubo registro fotográfico, ni historias de Instagram, ni publicaciones de TikTok sobre ese encuentro. Solo existía una imagen, filtrada meses después, donde se veía a Valeria al fondo, con un rostro serio, como si supiera que algo estaba mal desde el inicio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche, pero desde entonces, tanto María José como Valeria comenzaron a cambiar. Dejaron de confiar, dejaron de sonreír igual, dejaron de hablar con ciertas personas, y dejaron pistas, muchas veces disfrazadas de frases poéticas o reflexiones que parecían inofensivas, pero que hoy se entienden como gritos de auxilio silenciosos. Los investigadores del caso han empezado a rastrear conexiones con otros países. Se sospecha que la red detrás de este entramado podría tener vínculos con el tráfico de datos, extorsión digital y presunta trata con fines desconocidos. La Interpol ha sido notificada y ya hay órdenes de colaboración entre las fiscalías de Colombia, México y Argentina. Lo más inquietante es que aún no se ha revelado el nombre de esa persona en común que conocieron ambas. Algunos aseguran que era un ejecutivo de la agencia, otros hablan de un empresario con fachada de productor de contenido, e incluso hay quienes aseguran que se trataba de alguien infiltrado en la comunidad influencer, con una identidad completamente fabricada.
Mientras el caso se vuelve cada vez más mediático y las pruebas comienzan a salir a la luz, los seguidores de María José y Valeria siguen compartiendo sus últimos videos, sus frases, sus gestos, buscando señales que quizá estuvieron ahí desde el principio, como si las chicas hubieran intentado advertir al mundo sin poder decirlo con todas sus letras. Como si la verdad estuviera escondida entre emojis, melodías tristes y miradas que no sonreían, aunque sus labios lo intentaran. Y así, el caso se ha convertido en una de las tramas más inquietantes del mundo digital, donde la fama, el silencio y el miedo se entrelazan en un rompecabezas sin resolver. Una historia donde cada nueva pista es más perturbadora que la anterior y donde el nombre de María José Estupiñán y Valeria Márquez sigue resonando no solo como víctimas, sino como voces que tal vez supieron demasiado y que, aún desde el silencio, se niegan a ser olvidadas. Aseguraron que no era la primera vez que veían algo parecido en sus transmisiones. Varios usuarios compartieron capturas y videos en los que, en diferentes momentos, aparecían figuras borrosas al fondo, como si alguien estuviera en su departamento sin ser invitado. Esto hizo que se desatara una ola de teorías aún más oscuras. Algunos seguidores comenzaron a analizar minuciosamente los últimos contenidos de María José y descubrieron que, en varios de ellos, había patrones extraños. Imágenes invertidas, palabras clave escondidas en subtítulos y hasta coordenadas en los metadatos. Todo parecía indicar que estaba tratando de dejar mensajes ocultos. En paralelo, una periodista independiente que había seguido el caso desde el principio reveló que había recibido un paquete anónimo. Dentro del sobre había una memoria USB con archivos que parecían haber sido extraídos del celular de Valeria. Entre ellos, un audio estremecedor donde una voz femenina, presuntamente la de ella, decía entre sollozos: «No puedo más, ya saben que sé lo de la red. Si me callan, búsquenlos en los eventos, ahí es donde empieza todo». Ese audio, aunque de dudosa procedencia, coincidía con otros fragmentos de información que empezaban a salir a la luz. Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular el nombre de una tercera influencer, que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo. Su nombre no había estado vinculado con el caso, pero de repente eliminó todas sus cuentas y desapareció del ojo público. Varios usuarios que aseguraban conocerla afirmaron que también había sido parte del evento en Medellín y que, poco antes de desaparecer, publicó una historia con un fondo negro que decía: «No puedo vivir con esto. Perdón, nadie ha logrado contactarla desde entonces». Lo más perturbador fue que una semana después, un canal de YouTube conocido por sus investigaciones urbanas subió un video titulado «Las luces detrás del algoritmo». En él mostraban documentos filtrados de una red de agencias que operaban bajo nombres distintos, pero compartían los mismos directivos. En sus bases de datos había referencias cruzadas a perfiles como los de María José y Valeria, así como otras chicas que también habían desaparecido o dejado de publicar misteriosamente. El video fue eliminado apenas horas después por incumplimiento de normas, pero fue suficiente para que la comunidad empezara a hablar de una conspiración mucho más grande. Los padres de ambas jóvenes, al enterarse de estos nuevos detalles, solicitaron la reapertura oficial de las investigaciones. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue ambigua. Dijeron que no había pruebas suficientes para cambiar la causa de muerte que ya se había establecido. A pesar de eso, la presión social no dejó de crecer, y periodistas, usuarios y hasta influencers reconocidos comenzaron a pedir justicia utilizando el hashtag Ellas Sabían. Poco tiempo después, una cadena de televisión latinoamericana anunció que lanzaría un documental sobre el caso. Sin embargo, días antes del estreno, la producción fue suspendida por motivos legales. Ningún otro detalle fue dado. Uno de los productores filtró en su cuenta personal que habían sido contactados por un grupo de abogados que los amenazaron con demandas si seguían adelante. Lo último que se supo fue que un ex técnico de sonido de los eventos organizados por Influnet
reveló en una entrevista que había escuchado conversaciones que no debían ser grabadas. Aseguró que tras uno de los eventos en Medellín, una mujer lloraba detrás del escenario mientras alguien le decía: "Ya sabes lo que pasa si hablas". Aunque no quiso dar nombres por miedo, su testimonio fue tomado por algunos medios alternativos como prueba de que todo esto va mucho más allá de teorías conspirativas. Una madrugada, en uno de los foros donde los seguidores más comprometidos compartían teorías y pistas, alguien subió un archivo comprimido protegido con una contraseña. El título era simple: "Ellas no estaban solas". Tardaron horas en descifrar el código, hasta que un usuario anónimo logró abrirlo usando una frase que había aparecido en uno de los diarios de María José. Dentro había capturas de pantallas, videos cortos y una lista con nombres de al menos 8 chicas que aparentemente habían tenido contacto con la misma agencia o asistido a eventos similares. Lo más inquietante era que muchas de ellas también tenían algo en común. Sus redes estaban inactivas desde hacía meses, y en algunos casos, sus últimas publicaciones eran mensajes crípticos que no habían sido tomados en serio en su momento. Entre esos nombres apareció el de una joven brasileña que había sido tendencia brevemente por un escándalo de cancelación que nunca se aclaró del todo. Había desaparecido de internet sin dejar rastro, pero en uno de los videos filtrados se le veía acompañada por Valeria en una terraza, hablando a media voz. Al fondo, se oía la misma canción que María José solía usar en sus historias cuando hablaba de momentos de verdad. La canción, una pieza instrumental poco conocida, se convirtió entonces en una pista. Usuarios comenzaron a rastrear cada publicación que la usaba y descubrieron que todas tenían algo extraño: un segundo de estática o un frame distorsionado que, al ser analizado con programas especiales, revelaba símbolos y coordenadas aparentemente sin conexión, al menos en apariencia. Una de esas coordenadas apuntaba a una antigua bodega en las afueras de Bogotá. Un grupo de seguidores locales, impulsados por la intriga, se atrevió a ir hasta allá y grabaron su exploración. En el lugar no había mucho, salvo paredes con grafitis, una silla rota y restos de papeles quemados. Pero en una de las paredes encontraron una frase escrita con marcador negro: "Las vimos caer y no hicimos nada". Ese video, que fue subido con el título "El eco de lo que callaron", se viralizó en menos de 12 horas antes de ser bajado por violar normas de seguridad. La tensión crecía mientras más piezas se conectaban. Un experto en análisis digital descubrió que varios de los perfiles de seguidores verificados que habían interactuado con María José y Valeria tenían IPs que se originaban en un solo edificio corporativo en Miami. Lo curioso es que ese mismo edificio había sido relacionado en el pasado con compañías fachada utilizadas para gestionar contenido en la dark web. Alguien, en algún lugar, parecía haber estado monitoreando cada paso de estas jóvenes desde mucho antes de que siquiera comenzaran a sospechar. En medio del desconcierto, una ex compañera de universidad de Valeria decidió romper el silencio. En un podcast independiente, relató que meses antes de su muerte, Valeria le había confesado que estaba preparando una serie de videos documentales donde planeaba exponer prácticas inhumanas dentro del mundo de los influencers, incluyendo contratos forzados, vigilancia encubierta y manipulación psicológica. La tenían vigilada, dijo entre lágrimas. Me juró que si algo le pasaba, no sería un accidente. El audio se volvió viral, pero horas después, la cuenta del podcast fue suspendida sin explicación y el episodio eliminado de todas las plataformas. Con cada dato nuevo, el caso se volvía más complejo. Una nueva teoría apuntaba a que existía una figura clave detrás de todo, alguien que se hacía llamar La Voz. Según una conversación interceptada en uno de los foros profundos de Telegram, esta persona actuaba como enlace entre las agencias y una red de clientes premium. Aunque no se conocen imágenes ni datos concretos, su presencia digital era evidente. Cuentas ligadas a sus movimientos mostraban patrones similares,
actividad en horarios específicos, uso de códigos alfanuméricos y menciones repetidas a frases como «el contenido no muere, solo cambia de forma». La idea de que Valeria y María José estaban intentando denunciar algo más grande cobró fuerza cuando un internauta anónimo compartió un supuesto borrador de video que María habría dejado inconcluso. En el documento, hablaba con claridad sobre una serie de experiencias que, aunque disfrazadas como colaboraciones laborales, la habían dejado emocionalmente destrozada. Mencionaba a un mentor que le prometió fama y protección, pero que terminó exigiendo silencio a cambio de no arruinar su carrera. Nunca mencionó nombres, pero la historia se parecía demasiado a otras compartidas por chicas que también abandonaron repentinamente sus redes. Una corriente creciente de usuarios ha comenzado a exigir que se abran los archivos de las investigaciones policiales en ambos países. La presión popular, ahora alimentada por nuevos testimonios y filtraciones, podría cambiar el rumbo de los casos. Mientras tanto, nuevas cuentas anónimas han comenzado a publicar mensajes codificados en video, utilizando la misma canción instrumental. Una de ellas publicó recientemente: «No fueron dos, faltan más, y aún hay quien escucha». A inicios de mayo, en un servidor de Discord frecuentado por desarrolladores de inteligencia artificial, alguien publicó un extraño archivo de voz bajo el nombre pujfinal.mp3. El audio, distorsionado y casi imperceptible por capas de ruido blanco, parecía ser una grabación hecha desde un teléfono móvil escondido. Después de aplicar varios filtros, usuarios consiguieron aislar una voz femenina. Aunque no era posible confirmar su identidad, muchos aseguraban que se trataba de Valeria. Decía frases inconexas como «me obligaron a firmar», «no puedo salir de aquí» y «detrás del espejo está la cámara». La referencia al espejo encendió las alarmas. Semanas antes de su muerte, Valeria había compartido una foto frente a un espejo roto, con un caption críptico: «Nada refleja lo que soy ahora». Mientras tanto, un periodista independiente, conocido por investigar redes ilegales en Internet, aseguró haber sido contactado por alguien que decía ser parte del equipo técnico de una de las agencias implicadas. En su testimonio, reveló que muchos contratos de las influencers incluían cláusulas encriptadas con nombres de empresas inexistentes. Al intentar rastrear una de esas empresas, descubrió que estaba registrada en una dirección fiscal donde funcionaban al menos 12 compañías fantasmas, todas conectadas por un mismo número de teléfono, y lo más desconcertante, el nombre del titular era un alias utilizado en investigaciones anteriores relacionadas con explotación digital.